Hola a todos, mi nombre es Ana González Sanz y soy residente de geriatría en el Hospital Monte Naranco de Oviedo. Estoy aquí para presentaros un poco la especialidad. Entonces, pues hacer una pequeña introducción comentándoos que vamos a hablar un poquito de las generalidades, las plazas convocadas en el MIR, la información de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, lo que es la definición de la especialidad y el campo de acción que tenemos, la formación y las rotaciones del residente de geriatría y gerontología, el perfil de los especialistas y, por último, los números con los que se escogieron las plazas en las convocatorias anteriores. Dentro de las generalidades, es importante comentar que la duración de la especialidad es de 4 años y, evidentemente, se necesita la licenciatura en medicina. El campo de acción de los geriatras está especializado a llevar la práctica asistencial integral y completa de las personas ancianas. En esencia, se define como paciente geriátrico aquel mayor de 65-75 años, con enfermedad que tiende hacia la incapacidad. Son pacientes con pluripatologías y factores psíquicos y o sociales que condicionan la evolución de su enfermedad. El envejecimiento de la población, es decir, el aumento de la proporción de personas con enfermedades y con edad avanzada con respecto al total de los individuos, es algo irreversible y que se encuentra actualmente en expansión. En la vejez existe un aumento de la incidencia y de la prevalencia de aquellas enfermedades, que son básicamente degenerativas, en las que la edad avanzada es per se un importante factor de riesgo y que tienden en su evolución hacia frecuentes situaciones de incapacidad. Lo que realmente marca la diferencia es la tendencia evolutiva hacia situaciones de pérdida de autosuficiencia de muchas de estas enfermedades de alta prevalencia en el anciano. Es lo que nosotros llamamos el anciano frágil con pérdida de capacidad funcional. Todo esto acaba teniendo una consecuencia, y es que aumentan el consumo de los recursos sanitarios y sociales por parte de estas personas de edad avanzada, y es lo que hablamos de una geriatrización de la medicina. Acaba traduciéndose en unos puntos concretos, y son los siguientes. Por una parte, hay una mayor incidencia de enfermedad. Hay una coincidencia de varias patologías en un mismo individuo. Mayor tendencia a la cronicidad de las mismas. Mayor prevalencia de las situaciones de incapacidad. Mayor utilización de la atención primaria de salud. Mayor consumo de fármacos. Mayor ocupación de camas hospitalarias. Mayor necesidad de cuidados continuados y, por último, mayor utilización de recursos sociales. En cuanto a lo que es un día de trabajo normal, hay que decir que es una especialidad que se encuentra todavía en desarrollo y, por lo tanto, no hay algo establecido y de manera estandarizada a nivel nacional. Entonces, te vas basando un poco en la experiencia de otros centros. Un ejemplo podría ser una sesión formativa a las 8:30 de la mañana. Después, de 9 a 1 o 1:30, pase de visita en la planta. A la 1:30, una sesión de servicio y de 2 a 3, estudio. En mi caso, por ejemplo, la sesión formativa de las 8:30 existe. Existe combinándola entre sesiones del servicio por parte del equipo de médicos adjuntos, sesiones bibliográficas y sesiones por parte del equipo de residentes. El pase de visita en la planta también tiene lugar, sin embargo la sesión de servicio de la 1:30 no se suele realizar. Lo que sí hay un cambio de guardia en la que nos reunimos todos los médicos a las 2:30 para comentar los pacientes que estamos teniendo y si dejamos algo en especial para los médicos de guardia. Entonces, como podéis ver, no todos los hospitales están organizados de la misma manera. También hay que tener en cuenta que un tiempo importante lo empleamos a realizar interconsultas que se realizan por parte de otros servicios. De todas formas, toda la información que os acabo de dar es ampliable en la página de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Aquí, como podéis ver, tenéis la dirección y luego, por otra parte, hay otra serie de páginas que os pueden dar mucha información, como la American Geriatric Society. En esta siguiente diapositiva podéis ver las plazas convocadas en el MIR. Es apreciable cómo ha ido evolucionando el número de plazas convocadas, con un total de 925 desde el año 80 al 2010. Y deciros que en el 2010
se convocaron 62 plazas. En el año 80 fueron 5 las plazas convocadas y han ido más o menos en ascenso hasta llegar a 62 en el 2010. A continuación, os presento la información de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Se encuentra generada de un resumen de Geriatría 21, análisis de las necesidades y recursos en la atención a las personas mayores en España. Recoge varios puntos. Entre otros, comentan que el número de personas mayores de 65 años hoy en día en España es de 6,2 millones, pero se prevé que dentro de 25 años serán 8,6 millones. Comentan también que España no está preparada actualmente para atender a este sector específico de pacientes, y si las cosas no cambian, tampoco lo estarán en el futuro. Dicen, hemos detectado unas deficiencias importantes en los conocimientos de los médicos y en las infraestructuras. El informe pone de manifiesto el incremento en el número de personas mayores con problemas de dependencia. Las atenciones que requieren estas personas, dicen, si quieren ser de calidad, han de estar controladas y seguidas por profesionales. También comentan que el volumen de infraestructuras específicas para mayores existentes en el sistema sanitario es muy escaso. Existe un desfase de demanda y oferta en unidades como el servicio de teleasistencia, los centros de día, los sistemas alternativos de alojamiento o las residencias. Los ancianos generan la mayor parte de las urgencias y son un porcentaje muy alto de los ingresos hospitalarios. En cuanto a los estudiantes universitarios, los médicos salen de las facultades sin haber escuchado siquiera la palabra geriatría. En mi caso, no es real. Yo pertenezco a un plan de estudios en el que, ya existía la asignatura que llamamos anciano. Pero sí es verdad que el grado de preparación y de importancia que se da a esta especialidad en la carrera es menor al de otras especialidades. También comentan que hay muchas deficiencias en la formación de los profesionales. En las facultades no se enseñaba nada de esta materia hasta el 93. Respecto a la formación de los especialistas, comentan que son necesarios los especialistas en geriatría, tanto para la atención primaria como para la atención hospitalaria, y que existen lagunas en la formación del resto de especialidades y de especialistas que deben ser subsanados por los geriatras. A continuación, vamos a hablar de la definición de la especialidad y del campo de acción. La geriatría es la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos. Los fines particulares de la especialidad y su labor dentro del campo de la medicina, sin entrar en detalles, se pueden resumir en 4. Sistema asistencial integral al anciano, que atienda las múltiples alteraciones y los problemas médico-sociales de los ancianos, que de forma aguda y subaguda presentan como rasgos comunes la pérdida de su independencia física o social. La organización de una asistencia prolongada a los ancianos que lo necesiten. La mayor movilización de todos los recursos para integrar a la comunidad el mayor número de ancianos posible. La investigación, la docencia y la formación continuada de sus propios especialistas y del personal relacionado con dicha especialidad. Por otra parte, como especialidad clínica única, recibe su cuerpo de la atención a los conocidos síndromes geriátricos, que son situaciones patológicas tales como el deterioro cognitivo, la confusión, la inestabilidad y caídas, la incontinencia de esfínteres, la malnutrición, la iatrogenia, los cuidados paliativos, el apoyo social, etc. Para hacer frente a la seria problemática planteada por el tipo de pacientes comentados, la especialidad dispone de su propia tecnología, que sintetiza en los siguientes 3 apartados. Por un lado está la valoración geriátrica integral. En el paciente geriátrico existe un trípode de las necesidades que deben de ser atendidas de forma característica, y son la enfermedad actual, su entorno familiar y social, su grado de incapacidad y de integración en la sociedad. Otro de los apartados es la interdisciplinaridad, entendida como modo de acción conjunto y estructurado de los diversos profesionales implicados en un objetivo común.
Y por último, el tercer apartado es la exigencia y existencia de niveles asistenciales en función de las diferentes necesidades sanitarias y sociales que plantean los ancianos en cada determinada área de salud y que garantizan el tipo y calidad de los cuidados preventivos, progresivos, integrales y continuados. Ahora vamos a hablar un poquito de la formación y las rotaciones del residente de geriatría y gerontología. Decir que debe poseer al final de su residencia una serie de habilidades y conocimientos que le permitan la atención integral al anciano. Por lo tanto, su formación es algo diferente a la del resto de las especialidades médicas. Es probable que se acerque más a la medicina de familia o a la pediatría, hablando de niños, que a la medicina interna propiamente dicha. Sin hablar en detalles, vamos a comentar grandes campos que debe conocer el residente, y se podrían resumir en: por un lado, el envejecimiento, enfermedades más frecuentes, presentación atípica de enfermedades, enfermedades incapacitantes, muy frecuentes en los ancianos, síndromes geriátricos, técnicas de valoración geriátrica. Aquí deciros que la geriatría es una especialidad cargada de test que pues, se basan en la valoración geriátrica, utilización de fármacos, trabajo interdisciplinario, principios de recuperación funcional, principios de psicogeriatría, principios de asistencia médico-social, organización de los servicios. Comentar también que es muy diferente la formación del residente en un hospital general con área de geriatría a la que recibe el residente en un hospital geriátrico propiamente dicho. En cuanto a la formación general en medicina, comentar que el tiempo máximo total de referencia serán 24 meses. Durante el mismo se seguirá el siguiente plan estimado de las rotaciones. Hay por una parte rotaciones fijas, con un tiempo estimado de 12 meses, rotaciones optativas, con un tiempo estimado de 6 meses, y rotaciones básicas geriátricas, con un tiempo estimado también de 6 meses. En cuanto a las fijas, hablar de unidad geriátrica de agudos, cardiología, neurología y psiquiatría. Todas ellas se les estiman 3 meses de rotación en cada una. En cuanto a las rotaciones optativas, es necesario seleccionar al menos 2 de las siguientes: una rotación en medicina interna o unidad geriátrica de agudos, que serían de 2 a 4 meses, reumatología de 2 a 3 meses, neumología de 2 a 3 meses, cuidados intensivos también de 2 a 3 meses y radiología de 2 a 3 meses. En cuanto a las rotaciones básicas, hay que tener en cuenta la recuperación funcional geriátrica, la atención primaria de salud, o lo que también se conoce como cuidados comunitarios, los servicios sociales comunitarios, cuidados intensivos y radiología. Hablando de la formación específica en geriatría, el tiempo total estimado son 24 meses y los tiempos parciales serían 9-12 meses para una unidad geriátrica de agudos, 3 meses en una unidad de media estancia, 3 meses en el hospital de día, 3 a 6 meses en consultas externas y 3 a 6 meses en los cuidados comunitarios, ayuda domiciliaria, etc. En cuanto a las rotaciones especiales, son posibles las rotaciones no previstas siempre que estén bien fundamentadas. Por ejemplo, para la investigación básica, para el conocimiento de nuevas tecnologías. No podrán exceder de un tiempo total de 3 a 6 meses y este se extraerá preferentemente del periodo básico, de las rotaciones optativas o básicas geriátricas, siempre que estas últimas sean compensadas en el periodo formativo específico. En calidad de residente de un hospital, las guardias se realizan con carácter obligatorio. Y bueno, lo deseable sería que no se hicieran más de 6 guardias al mes. En cuanto al perfil de los especialistas, aquí pues tenemos una nota. Nos dice que todos estos datos han sido obtenidos de encuestas realizadas a especialistas o tomados de la literatura y que no se deben de tomar como una verdad absoluta. Entonces, motivos para la elección de la especialidad. Los distintos opositores han tenido pues distintos motivos para elegir. Y estos son los argumentos que ellos nos dan. Permite un trato directo con el paciente, comentan
me parece que el paciente anciano es el gran desconocido e incomprendido. Se puede lograr mucho haciendo poco y todavía quedan muchos logros en calidad de vida, pero los médicos hemos acotado el campo geriátrico y tratamos al anciano con despecho. Otros, pues, aunque con la edad nos volvemos egoístas, los ancianos son muy agradecidos y desprenden mucho amor. En cuanto a los aspectos de mayor interés de la especialidad, las encuestas realizadas a profesionales comentan que permite rotaciones por diferentes servicios, un trato directo con el paciente, estudiar la enfermedad y la progresión del paciente. Entrecomillado, comentan que mis consejos, mis cuidados y los de enfermería, mis pautas de tratamiento y las medidas higiénico-dietéticas logren mejorías espectaculares. Otros dicen que soy un médico internista general que veo el conjunto y no órganos aislados. En cuanto a los aspectos de mayor interés de la especialidad, hablaríamos de aspectos en este caso negativos, pues las guardias, pocas veces podemos curar o lograr mejorías que permitan al paciente ser independiente y autónomo. Tenemos que tener siempre presente que estamos tratando con pacientes con enfermedades crónicas. También dicen mal apoyo social, reingresos, poca consideración por parte de otros especialistas y, bueno, pues tener en cuenta que los ancianos son pacientes que en general comprenden poco. A veces están desconectados del medio y pocas veces podemos tener una buena comunicación, pocas veces podemos entendernos con él. Dependemos mucho de las familias. En cuanto a las habilidades importantes para la especialidad de geriatría, pues son habilidades que, bueno, dicen que son únicas cuando se trata con pacientes mayores. En este caso, la historia clínica es algo más complicada. La memoria del paciente pues nos impide tener mucha información y, bueno, pues eso dificulta mucho a la hora de realizarla. El examen físico requiere técnicas específicas no necesarias en pacientes jóvenes. Es más importante la conexión mediante el diálogo más que la técnica. Es una especialidad en la que se requiere mucho ojo médico. La comunicación, como dijimos antes, puede ser difícil. No olvidemos que puede haber una pérdida visual y o auditiva. Se requiere paciencia y comprensión. Algunos sienten que es más fácil entender a los ancianos si ellos también lo son. Un encuestado concretamente dijo: he estado en práctica durante 40 años y mis pacientes son mis coetáneos y amigos. Ellos vinieron a mi consulta cuando éramos jóvenes. Entonces entiendes que tienes práctica en geriatría. Tienes que aceptar tu propio proceso de envejecimiento. Un alto número de jóvenes que respondieron admitieron que era difícil no sentirse influenciado por la negativa presión social acerca del envejecimiento y la futilidad del tratamiento de la enfermedad en una persona anciana. En cuanto a los retos para afrontar el futuro de la especialidad, pues viene dirigida por el desafío primario, parece ser la necesidad de más médicos interesados en la geriatría, particularmente para ser docentes, sirviendo de modelo a futuras generaciones. Delimitar claramente los campos de la especialidad. Definir cómo se manifiesta, cómo se debe diagnosticar y cómo se debe tratar cada patología en el anciano en concreto. Lograr la autonomía de los pacientes evitando al máximo las secuelas luchando contra el encajamiento. Controlar las posologías para evitar crear mayores dependencias a fármacos y solo las estrictas evitando la iatrogenia. Dentro del propio campo hay áreas muy activas en investigación básica, particularmente las demencias primarias, por ejemplo, problemas del anciano frágil y estrategias de prevención, los servicios sanitarios en relación a su coste, etc. Los aspectos éticos son claramente pertinentes en el cuidado de pacientes mayores, y los geriatras serán desafiados a la hora de tomar en consideración los deseos de los pacientes, de la familia y de la sociedad. Necesidades de diferentes estrategias para el diagnóstico y el manejo de pacientes. Debemos tener en cuenta la posibilidad de no cubrir enfermedades curables con el potencial de crear complicaciones. Los tratamientos médicos y quirúrgicos requieren una cuidadosa selección. Las intervenciones psicosociales pueden mejorar el acceso al individuo. En esta diapositiva nos ponen una frase
bastante conocida en el mundo de la geriatría. Y dice lo siguiente: la geriatría es el área del cuidado del paciente con más desafíos y más excitante. Los pacientes son los más enfermos, los más complejos y los que más dependen de nuestras habilidades y sabiduría para continuar con una vida independiente. Las oportunidades para investigar en geriatría son esencialmente ilimitadas. En cuanto a los consejos para el opositor interesado en geriatría, al igual que el paciente oncológico, solemos ver muchos pacientes terminales, con lo que la especialidad exige una personalidad fuerte, con un control importante de los sentimientos. Muchos de los encuestados describieron a la geriatría como una nueva frontera. Piensa en las oportunidades cuando la población está envejeciendo a este ritmo y eres especialista en geriatría. Aprende lo que puedas del envejecimiento normal, enfermedades que afectan con más frecuencia a los ancianos y la farmacología para este grupo de edad. A continuación, hablaremos un poco de las características de la personalidad del geriatra. Los siguientes ítems resumen las características recogidas en un análisis realizado a profesionales en geriatría. Necesitas alegrarte con pequeños éxitos, no resultados dramáticos. Los geriatras generalmente se describen como jugadores de equipo, capaces de trabajar íntimamente con el personal de enfermería, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y trabajadores sociales. Aquello que tiene la necesidad de comprender y confrontar a la gente encontrarán satisfacción en la geriatría. Es importante tratar a la persona, no solo focalizarse en la enfermedad. Como podéis ver, en esta diapositiva tenemos un gráfico en el que nos va comparando los números con los que se escogieron plaza en las convocatorias anteriores. En esta fila tenemos el número menor con el que se cogió la plaza y en esta el número mayor, y así sucesivamente en los años. Ha ido evolucionando mucho y, por ejemplo, en el año 98 el número menor fue con 176 frente al 2009, que el número menor fue con 1079. También el número mayor con el que se escogió plaza en el 98 fue con un 2713 y en el año 2009 con un 5992. En los últimos 12 años el número menor con el que se cogió la plaza fue el 22 y el número mayor en los últimos 12 años el 6660. Como podéis ver, esto es otra forma distinta de representar lo que acabamos de comentar. En el eje de las Y se encuentra el número de orden con el que se ha escogido la plaza y en el de las X, pues los años, la convocatoria del MIR de elección. Esta tabla nos muestra una comparativa de las plazas, los números de elección y los percentiles junto con la mediana. Por ejemplo, en el año de la convocatoria del 98 había 40 plazas, se cogió la primera con el 176 y la última con el 2713. Para hacer una comparación más reciente, en el año del 2009 las plazas eran 61, el número mínimo de elección fue el 1079 y el número máximo el 5992. Y en esta diapositiva pues se os muestra el orden de preferencia en la elección de plazas en las convocatorias del 2005 al 2010. Aquí están todos los hospitales con sus ciudades y las comparativas de elección. Y por mi parte nada más. Espero que os haya sido útil, que os haya quedado un poquito más claro en qué consiste esta especialidad y la importancia de cara al futuro que tiene la presencia de médicos geriatras en la sociedad, y desearos mucha suerte en el examen y en la elección. Hasta luego.